Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este webinar de nuestra área de logística. En este caso, Fernando Pérez va a estar presentando el tema cómo aprovechar las preferencias arancelarias mediante el certificado EUR1. Bueno, para asegurarnos de tener una gran experiencia en este webinar, les pedimos mantener su micrófono cerrado y en caso de requerir abrirlo, levantar la mano. Igual les recordamos que este webinar estará siendo grabado y posteriormente subido a nuestro canal de YouTube. Y también les comentamos que la sección de comentarios está cerrada, pero si gustan hacer preguntas, lo pueden hacer a través de la herramienta de preguntas que pueden encontrar en el icono del signo de interrogación. Bueno, les presento al instructor, que será Fernando Pérez, que es analista senior de logística aquí en Insumos para la Salud. Es profesional especializado en regulación sanitaria y comercio exterior, con más de 10 años de experiencia coordinando operaciones de importación, cumplimiento normativo de comercio y regulación sanitaria. A lo largo de su carrera ha gestionado con éxito procesos ante COFEPRIS y diversas autoridades aduanales, optimizando los tiempos de liberación de mercancías para empresas del sector de los insumos para la salud. Actualmente se desempeña como analista senior de logística en insumos para la salud, donde enfoca su expertise para garantizar la continuidad operativa a través del estricto cumplimiento legal. Adelante, Fer. Gracias, Jimé, y muchas gracias a todos. Muy buen día. Es un placer darles la bienvenida a este webinar especializado en certificado de origen EUR1. Bueno, pues el objetivo de hoy es dominar este documento técnico, entender su alcance y sobre todo aprender a gestionarlo sin cometer los errores típicos que pueden retrasar o encarecer nuestras operaciones aduaneras en el despacho diario. Ahora, en la agenda, los puntos que vamos a estar viendo para este webinar es la introducción al certificado, una breve introducción sobre las bases y fundamentos legales, que es, países aplicables y alcance, procedimiento para la obtención de este mismo, llenado correcto del certificado, validación y presentación ante aduana, y algunas recomendaciones que tenemos para pues la presentación o en caso de que tengan algún certificado, pues tengan algunos datos para que pues no sea rechazado en sus operaciones de exportación o importación. Entonces, em, entrando ya a la primera sección, que es la introducción al certificado EUR1, nos hacemos esta pregunta: ¿qué es el certificado EUR1? Bueno, pues es un documento oficial de tránsito y un título de acreditación. Su propósito primordial es certificar ante las aduanas de destino que las mercancías tienen la calidad de originarias de un país que cuenta con un acuerdo comercial preferencial de carácter recíproco. Y bueno, pues esto nos va a llevar a la segunda, el segundo bloque de esta presentación. ¿Para qué nos sirve realmente el certificado EUR1? Bueno, pues su segunda función es el trato arancelario preferencial. En términos prácticos, básicamente es el certificado o documento que permite al importador en destino no pagar aranceles o pagar una tasa sumamente reducida, lo que pues normalmente conocemos como arancel preferencial. Ya sea que exporten o importen, si no recibimos este documento, el cliente o la persona el destino final, tendrá que pagar el arancel completo, pues restando competitividad frente a otros proveedores locales o internacionales. Ahora, ¿qué funciones clave tiene el EUR1? Bueno, pues si resumiendo y brevemente, tampoco vamos a ahondar tanto en todas las funciones, pero sí en las funciones clave. Primero tenemos la acreditación legal, que es la prueba ante cualquier autoridad aduanera de que este certificado o de que la mercancía cumplió con la regla de origen técnica pactada en el trato. También tenemos
el ahorro de costos directo, ya que impacta directamente en el margen de utilidad y en el flujo de efectivo del importador al eliminar o mitigar las barreras arancelarias de entrada. Y tercero, agilización aduanera. Al tratarse de un formato estandarizado y previamente validado por una autoridad en el país de origen, la aduana de destino suele procesarlo con mayor rapidez, disminuyendo notablemente los tiempos de inspección física. Esto sí es digamos que en teoría podría pasar o es como debería pasar. Sin embargo, en la práctica sabemos que pues las inspecciones físicas de la mercancía pues suelen tardar, ¿no? Lo normal. Sin embargo, sí es de bastante utilidad que tengamos nuestro certificado porque sí puede agilizar un poco el proceso de despacho en caso de algún reconocimiento aduanero. Ahora, ¿cuál es el fundamento legal de este certificado? Bueno, pues el fundamento legal del EUR1 viene de manera directa de los capítulos anexos y protocolos de origen de los diferentes tratados de libre comercio que hay entre México y la Unión Europea. En este caso, bueno, pues es el TLCUEM, que, bueno, pues es el Tratado de Libre Comercio que tenemos con la Unión Europea. Y la base legal exacta se encuentra en el anexo 3. Este anexo define no solo el formato físico del certificado, sino que también las reglas específicas que determinan cuándo una mercancía califica verdaderamente para este tratado y las facultades de verificación de las autoridades. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo sobre el formato. Primero vamos a pasar a nuestra segunda sección, que es los países aplicables y alcance de este EUR1. Bueno, pues lo que vemos aquí es un listado de países que son los países en los que aplica este certificado EUR1. Básicamente, pues son todos los que se pueden beneficiar de este tratado, tanto exportando de allá para acá como de acá para allá, ¿no? De México a la Unión Europea. Y pues básicamente son los miembros de la Unión Europea, del territorio europeo y pues algunos socios también comerciales adicionales. Pues cuando se emite este EUR1, sí es muy importante entender, ya sea hacia la Unión Europea o que venga la mercancía de allá, que el formato que vamos a manejar para este listado de países es el mismo. Precisamente como lo mencionaba hace un momento en los anexos en los que se basa o en donde está el fundamento legal de este certificado, también se menciona el formato que se va a utilizar, el formato que se va a utilizar para el llenado y para la comprobación del origen de la mercancía. Entonces, ya sea que el destino final, pues, sea Alemania, España, Francia o alguno de estos países, el formato va a ser el mismo. Esto, pues, lo estandariza para cualquier destino y facilita mucho la logística de distribución en territorio europeo, permitiendo también que las rutas dentro del territorio europeo puedan llevarse a cabo y se comercialice internamente sin perder el beneficio de origen. Ahora, ¿qué alcance tiene en LATAM? Pues no vamos a profundizar tanto en LATAM, definitivamente solo es mencionarlo para tener en cuenta cuál es el alcance y la importancia del certificado, pero pues el alcance del EUR1 no se limita a México. Es una herramienta indispensable en toda América Latina, tanto de sus acuerdos también como el acuerdo de asociación, que es entre la Unión Europea y Centroamérica, que homologa las reglas de exportación tanto en países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Y también tenemos otros acuerdos bilaterales, perdón, en países como Chile, Colombia, Perú, Ecuador, que también han desarrollado e implementado de manera directa sus propios tratados con la Unión Europea, los cuales utilizan como base el formato EUR1. Es como su eje rector, en donde toman como base este formato y ellos pues aplican esto para tener sus exportaciones o importaciones
preferenciales. Ahora, ¿qué productos son elegibles para el EUR1? Digo, no todos los productos pueden llevar este EUR1. Sí hay algunas condiciones o criterios que se tienen que considerar para la elegibilidad de pues, los productos que aplican a este tratado. Como tal, existen 3 criterios claves. El primero, pues, es que los bienes sean totalmente obtenidos en el país de origen. Son productos que por su naturaleza se extraen, cultivan, crían o cosechan enteramente dentro del territorio de los países firmantes. El segundo sería que tenga suficiente transformación. Aquí pueden entrar productos que son fabricados, ya sea materia prima o insumos para la elaboración de otro tipo de productos en países terceros que no forman parte del tratado. Para calificar estos, pues deben pasar por un proceso industrial que cambie completamente su forma, su uso, lo cual implique un cambio en su clasificación arancelaria. Es decir, pues, no sé, una materia prima que se transforme en un producto final, pero esta transformación debe ser en un país que sea miembro o parte del tratado del EUR1. Y el tercer criterio es el tránsito y transporte directo. La regla de expedición directa señala que las mercancías deben ser transportadas directamente desde el país exportador al importador, sin pasar por terceros países, a menos que sea por situaciones de razones geográficas o escalas, pero siempre que sea directo al país de destino, que no caiga en países terceros en donde pueda sufrir alguna transformación. Es decir, únicamente para realizar escalas o por la ruta comercial que se eligió, puede tocar estos países terceros, pero no debe sufrir ni ninguna transformación, ni ninguna apertura del empaque, ya que esto también haría que perdiera su preferencia arancelaria. Ahora, pasando a la tercera sección, tenemos la obtención de este certificado. Ahora que, bueno, pues ya sabemos qué es el documento y dónde aplica, trataremos de ver ante qué autoridades se tramita, cuáles son los canales y qué requisitos obligatorios nos van a solicitar para su autorización. En el caso de México, la Secretaría de Economía es la única entidad gubernamental facultada para revisar, validar y firmar oficialmente el certificado EUR1. Afortunadamente, hoy en día, pues este proceso ya no se requiere de hacer de forma física. Todo el flujo, tanto de captura como la carga de documentación para las pruebas y la solicitud del dictamen se gestiona directamente en BUSEM, que es en la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana. Para países extranjeros o proveedores, ya sean de la Unión Europea, sí puede variar un poquito en donde se solicita. En la mayoría de los países de la Unión Europea, la labor de visado y control recae directamente sobre la administración de sus aduanas locales, o en casos muy específicos, esta es delegada en cámaras de comercio formalmente autorizadas por sus ministerios. Entonces, básicamente, si muchas veces también en origen tenemos inconvenientes en que no tienen muy claro cómo o dónde tramitar este certificado EUR1. Para esto es vital conocer que esto podría recaer directamente en las cámaras de comercio. Entonces, sí es importante mantener como muy buena comunicación con el proveedor para también, en caso de desconocimiento en origen, puedan pues dar este dato de buscar la cámara de comercio o la administración de sus aduanas para que puedan realizar la obtención de su certificado EUR1. Ahora, ¿qué requisitos nos solicitan para la obtención de este EUR1? Bueno, pues en primer lugar, la factura de exportación. Este documento es base, ya que ampara la transacción y
describe claramente las mercancías que se van a exportar. En segundo lugar, el registro de exportador. La empresa debe estar debidamente registrada y dada de alta en los padrones correspondientes para tener acceso al trámite. Tanto nosotros como en origen tenemos que estar registrados aquí, pues en México, en el padrón de importadores. En la Unión Europea deben estar registrados como exportadores autorizados y también deben tener un número de identificación de este exportador autorizado para que puedan aplicar a la solicitud de este certificado de EUR1, certificado de exportación, y la declaración de origen. Pues este es el soporte técnico donde el productor o exportador detalla de manera pues, más específica la composición del producto, describiendo también los insumos que se usaron nacionales para su fabricación o los insumos importados que se procesaron, sus fracciones arancelarias, costos e incluso el proceso productivo que justifica que el producto final califica como originario. Ahora, ya pasando a la sección 4, que es el llenado del EUR1, pues aquí básicamente vamos a tratar de ver, sí de manera específica cada casilla, pero también de manera un poquito muy general, el cómo vamos a llenar o qué es lo importante a llenar en cada casilla para que podamos evitar rechazos por, pues, no sé, algún descuido en la captura o alguna información que no sea comprobable de acuerdo a su factura comercial o a la información del embarque. Entonces, bueno, aquí tenemos cada casilla en la que vamos a ir viendo a detalle qué es lo importante a llenar en cada casilla. En la casilla 1, que es la casilla de exportador, debemos colocar obligatoriamente la razón social completa, la dirección física exacta de la empresa y el país emisor, asegurándonos que toda esta información coincida con el registro fiscal que tiene la empresa, pues, en su país. En nuestro caso, pues, sería básicamente revisar que la razón social y la dirección sean las mismas que están en nuestro domicilio fiscal, en nuestra declaración de domicilio fiscal, que se hace, pues, directamente en el SAT. La casilla 2, que es la de certificado preferencial, define el marco preferencial. Aquí, pues, básicamente solo es señalar que hacemos o que apelamos al Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México. En la casilla 3 del destinatario, pues, esto es la casilla del comprador extranjero. Aquí sí tendríamos que detallar la información completa del destino, de tanto razón social como domicilio fiscal, para corroborar que, pues, toda la información de transporte, tanto en la guía como en la factura, coincida con este certificado. Ahora, en la casilla 4, que es el país de origen, describimos el país del cual la mercancía se considera originaria. Aquí, pues, creo que no hay mayor pierde, únicamente detallar bien si es de origen de aquí de México o de origen de un país en el extranjero, ya sea, pues, alguno miembro de la Unión Europea. Y en la casilla 5, que es el país destino, indicamos el mercado receptor de las mercancías. Por ejemplo, pues lo que comentaba, ¿no? La Unión Europea o un país específico, ya sea España o Alemania. La casilla 6 de información de transporte describe la vía por la cual viaja la carga, ya sea transporte aéreo o transporte marítimo. Aquí sí es importante colocar datos consistentes como pues el número o el nombre del contenedor, si ya se tiene confirmado en caso de ser un envío marítimo. Y para un envío aéreo, pues sí detallar muy bien tanto todos los datos de la guía y la, sí, el transportista que está realizando el envío sí, el envío de la mercancía al país de destino. Ahora, en la casilla 7, que es la casilla de observaciones,
Se utiliza para colocar leyendas en situaciones excepcionales, tales como a posteriori, si el certificado se emite después de que el barco o el avión zarpó, o duplicado, en caso de que sea una reposición por pérdida. Sí es importante que tengamos a la mano o que cuidemos, resguardemos muy bien el certificado, ya que estas leyendas a veces no son aceptadas en aduana, pues, de destino, por ejemplo, aquí en México. Hemos tenido casos donde por tener estas leyendas, muchas veces no lo quieren aceptar porque se puede tratar de un certificado ya duplicado o, bueno, alguna situación adicional, ¿no? Pero sí es importante que tengamos el certificado original, el primero que se emitió, para que no tengamos ningún inconveniente o tengamos que estar presentando documentación adicional para amparar el certificado que estamos presentando. La casilla 8 como tal es la descripción de bultos. Aquí pues se debe detallar la naturaleza de los empaques, marcas, cantidades y la descripción arancelaria que identifique claramente los productos. Idealmente también pues acompañada de su fracción arancelaria a nivel subpartida. ¿Qué es esto? Pues solamente 6 dígitos. Esto para evitar interpretaciones ambiguas por parte de la aduana receptora. Si bien las fracciones arancelarias son un sistema armonizado de identificación, muchas veces hay ciertas variaciones en los países de destino, ya en los últimos 2 dígitos. Es por esto que se sugiere declararla en 6 dígitos solamente, para que los primeros 6 dígitos coincidan con el sistema armonizado y con los primeros 6 dígitos que se le van a asignar en el país de destino, y así evitar inconvenientes o rechazos de este mismo certificado. La casilla 11 es el visado de la aduana o la autoridad, pues este sí es de uso exclusivo para el gobierno que emite o que valida este certificado, en nuestro caso, pues la Secretaría de Economía. Pero bueno, básicamente aquí es donde se estampa el sello oficial de tinta y la firma autógrafa. Eh, si este sello llegara a ser ilegible o si estuviera incompleto, si faltara la firma, el certificado sería rechazado de inmediato en el puerto de llegada. Y la casilla 12, que es la declaración del exportador. Básicamente, pues es donde lo firma el exportador, el que envía, el proveedor de la mercancía. Y al firmar este recuadro, pues el exportador asume toda responsabilidad legal, declarando bajo juramento que los bienes cumplen con las normas de origen y que posee todos los documentos de soporte técnico para comprobarlo en caso de alguna auditoría. Ahora, en la sección 5 vamos a ver la validación y presentación ante la aduana. Aquí básicamente vamos a ver cómo se presenta el EUR1 ante la autoridad aduanera y cuáles son los criterios que el oficial aduanero va a inspeccionar minuciosamente. Bien, una vez que, pues ya sea que nuestro barco o avión arriba al puerto de destino, se inicia formalmente el proceso de internación. El importador o su agente aduanal deben presentar obligatoriamente ante la aduana de importación el certificado original físico, junto con el pedimento o declaración de importación. Si bien ya hay muchos trámites que se han estado digitalizando actualmente, para las aduanas sí es muy importante y de manera obligatoria presentar el certificado EUR1 de manera original. Eh, Anteriormente también se aceptaban las declaratorias en factura comercial, que la mercancía era de origen, no sé, de un país de la Unión Europea, pongamos como ejemplo Alemania, y se ponía la declaratoria y también se declaraba el número de exportador autorizado. Si bien un tiempo eso funcionó, ahora también ya hemos notado que se está regresando a la presentación del certificado en forma física, por lo que, bueno, pues sí es muy importante que, que se obtenga el certificado
y que lo tengamos previo a la llegada de la mercancía en la aduana de destino. Ahora, bueno, pues lógicamente este certificado tiene que contar con las firmas y sellos en original para que se pueda hacer válido. El oficial o la autoridad aduanera va a contrastar los datos del certificado con la factura comercial, la lista de empaque y el conocimiento de embarque o bill of landing. ¿Para qué? Pues para corroborar que la mercancía declarada en papel coincide exactamente con la carga física que tiene pues el contenedor, ¿no? Los pallets, perdón. Ahora, para el criterio de verificación tenemos tres vitales, que es el cotejo de firmas. Las aduanas internacionales disponen de bases de datos compartidas con los registros de firmas autorizadas y sellos oficiales de cada país emisor. Si la firma del funcionario, perdón, no coincide con su registro actual, bueno, pues van a detener el despacho o simplemente no van a aplicar la preferencia arancelaria. De igual forma, el segundo criterio es el plazo de validez. Sí tienen que corroborar que esté dentro del periodo de validez que se le dio en país de origen, desde pues la fecha, desde la fecha de que se le dio de emisión hasta la fecha límite para que sea válido. Si esta fecha no es, si este plazo no es válido, pues obviamente no nos van a hacer, no vamos a poder aplicar a la preferencia arancelaria. Y el tercero, que es la exclusión de adiciones. En la casilla 8, inmediatamente después de la descripción del último producto, sí se debe trazar una línea horizontal o diagonal de cierre. Esto nos va a ayudar a certificar que nadie pudo añadir líneas de texto adicionales posteriores a la firma de este certificado para pues intentar autorizar mercancías que no se habían presentado o que no se habían solicitado en la solicitud inicial del certificado de origen. Entonces, sí es muy importante que se vea muy, muy bien delimitado el campo en donde nosotros estamos declarando las mercancías para evitar pues este tipo de rechazos. Ahora, en nuestra sección 6 vamos a tener algunos, o les vamos a intentar dar algunas recomendaciones para evitar errores y pues que puedan tener algunos consejos para la validación, la correcta validación de su certificado EUR1. Ahora, ¿qué errores comunes tenemos en el llenado del EUR1? Pues algunos que son errores de forma, presentar un documento ya sea con raspaduras, tachaduras, enmendaduras o algunas correcciones que hayamos hecho propias. Recordemos que este tipo de certificados son documentos oficiales que no pueden tener este tipo de enmendaduras. Entonces, sí tenemos que, aparte de resguardarlo muy bien para evitar su extravío, tenemos que resguardarlo bien para evitar algún tipo de detalle de este tipo y pues no nos rechacen o podamos aplicar a nuestra preferencia. Tampoco se permite mezclar tipografías o llenar formato combinado con máquina de escribir o escritura a mano, ¿no? Bueno, parece algo muy básico, pero sí es algo indispensable para evitar ciertos rechazos. Otro error que podemos tener es la inconsistencia de datos. Creo que este es uno de los más comunes, ya que pues la discrepancia ocurre mucho cuando pues en el peso que declaramos en nuestro certificado no coincide con lo declarado en la factura comercial o en el documento de transporte. Algo pues tan simple como un desfase en el peso, en kilogramos, puede ser un motivo de rechazo de nuestro certificado. Y evidentemente no va a ser una diferencia de menor, tal vez pues de 1 o 5 kilos, pero sí ya en una diferencia mayor de un peso totalmente distinto al que se declaró o al que viene declarado en certificado, bueno, pues ahí sí sería un motivo de rechazo. Bueno, aquí tenemos otros motivos de rechazo técnico adicionales, que también puede ser la mezcla de idiomas
Bueno, pues básicamente el certificado debe llenarse en una sola lengua oficial, preferentemente en el país, la lengua del país emisor. Bueno, pues igual pues parece algo básico, pero sí es algo importante a tener en cuenta, ya que pues mezclar términos, pues ya sea español o inglés, puede invalidar el formato. El segundo sería pues un sello deficiente. Si el sello que estampó la autoridad que está autorizando nuestro certificado es deficiente, ya sea porque está borroso, muy tenue, cortado, o pues algo que invalide o que no permita que se le dé una correcta lectura, bueno, pues en la aduana de destino va a ser motivo de rechazo, por lo cual pues sí es importante que tanto la firma como el sello estén completos y sean totalmente legibles. Y el tercero, pues la omisión de datos críticos, ya sea olvidar rellenar algunos campos obligatorios, em, como de origen o de destino, pues esto sí puede ser también causa de rechazo de nuestro certificado. Y bueno, pues por último, solamente sí mencionar que este certificado se le debe dar su debida dimensión, su debido peso, su debido valor, ya que pues muchas veces es un documento que se trata o se maneja como un documento básico de nuestras operaciones de despacho, ya sea como la factura comercial o la guía. Sin embargo, pues este documento sí es un documento legal, un documento con un formato oficial amparado en un acuerdo que se, que se pactó de manera bilateral. Entonces, pues sí, como última recomendación sería importante señalar que se le debe dar su debida importancia y se debe tener un debido resguardo y debido cuidado para evitar, pues, lo que mencionábamos antes, algún alguna causa de rechazo en nuestra aduana de destino y podamos aplicar, nuestra preferencia arancelaria, que muchas veces, pues, es la exención de los aranceles. Sin embargo, pues, para que podamos aplicar esto, sí debemos dar un correcto resguardo y un correcto criterio de nuestro certificado de EUR1. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ahora avanzo con las preguntas. Claro. La primera, Fer, dice, ¿cuánto tiempo suele tardar la Secretaría de Economía en autorizar la emisión de un certificado EUR1 a través de la BUSEM en la práctica? Pues, en la práctica, nos como tal, no en la práctica son aproximadamente de 1 a 15 días, pero, se supone que es un certificado que se debe autorizar, de manera más ágil. Entonces, en la práctica yo he conocido como tal que ese es el tiempo que se toma para emitir el certificado EUR1 a través de BUSEM. Gracias. La segunda pregunta dice, para el sector de insumos para la salud y dispositivos médicos, ¿cuáles son los criterios de regla de origen o salto arancelario más comunes para acreditar la suficiente transformación? Pues, los criterios básicos son que los insumos sean totalmente o si no son totalmente fabricados en un país que es parte del acuerdo, al menos sí tiene que ser su fabricación final como lo mencionaba. No importa que la materia prima pueda venir de países terceros que no forman parte de este acuerdo, siempre y cuando, la fabricación final o el ensamblado final se realice en un país que forma parte del acuerdo de libre comercio. Creo que ese es el básico. Únicamente se tiene que comprobar que, pues, que fue ensamblado o se su fabricación final se realizó en uno de estos países, y una vez que esto es comprobado, bueno, pues ya se puede aplicar en su país de origen para el certificado EUR1.
Muchas gracias, Fer. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, avanzamos con lo siguiente. Igual aprovechando que están aquí conectados, queremos invitarlos a nuestra dinámica de IPS Learn. El primer paso es asistir a una de las sesiones, como ya están aquí, ya lo cumplieron. El siguiente sería seguir una de nuestras redes sociales, ya sea LinkedIn, Instagram o YouTube. Y para asegurarse de estar participando, por favor, apoyarnos con enviar su captura de que nos están siguiendo a ipslearn@insumosparalasalud.com o por WhatsApp. Igual las invitamos a nuestras próximas capacitaciones que vamos a tener del área de calidad y de tecnovigilancia. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este webinar y les recordamos que en caso de tener alguna duda pendiente o querer una asesoría gratuita, pueden consultar en este QR todos nuestros medios de contacto. Muchas gracias.